Y el libro que venimos tratando domingo a domingo es Filipenses. Sin duda, ¿quién fue que habló la clase pasada? Leo. Fue Leo, ¿no? Y que habló en resumidas palabras del compromiso de Pablo. A ver si Leo me dice. Del compromiso de Pablo de seguir en su obra y la responsabilidad que en sus lomos llevaba Pablo para poder llevar su palabra muchas veces pensando no en sí mismo, no pensando en sus cosas, sino pensando en la obra de Dios. Y es lo que continúa en los versículos que me tocan a mí, ¿verdad? Posteriormente vamos a leer, allí estamos en Filipenses capítulo 2, versículos, vamos a tratar hoy del 25 al 30. Y allí entra otro personaje, nombre de Dios también. Dice así el 25 al 30, comenzando por 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y gravemente se angustió porque había oído que se habían enfermado. Pues en verdad estuve enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Es interesante, la palabra de Dios prosigue con el servicio de Dios. Y yo, como soy habituado, me gusta ponerles un título o por lo menos un nombre realmente un tema, tratarlo de centrarlo en un tema siempre de lo que hablo. Y les puse angustias que enfrentamos mientras servimos a Dios. Angustias que enfrentamos mientras servimos a Dios. Y acá vemos que aparece alguien, Epafrodito, así me sale bien, el Epafrodito. Y eso que lo nombré toda la vez, Epafrodito, tiene que salir, Epafrodito. Así a alguien le ponen, a un hijo, a alguno de los jóvenes, después le pone Epafrodito. Si se anima, tiene valor, tiene coraje. No sé, es un nombre que no me desagrada, vamos a ser sinceros. No sé si le pondría a un hijo mío, pero... ¿Eh? Epafrodito, muy bien. Epafrodito acá no escribió un libro en la escritura, no fue escritor de la Biblia, no aparece, digamos, ¿cómo te puedo decir? No aparece por ser, digamos, un personaje, vamos a decir, central de la Biblia. No parece un actor, como en las películas fuera un actor de reparto, como dicen, ¿no? Un actor que aparece a veces. Y él apareció en la escena y quedó registrado en la Biblia por varias actitudes de él que tuvo, ¿no? Por supuesto, dice Epafrodito, dice mi hermano. Por supuesto que no era hermano de sangre de Pablo. De acuerdo a la escritura, no es hermano de sangre. Pero dentro de la escritura, la hermandad se refiere, y se me lo que son mouse. No, que el término hermano en el pueblo de Israel significaba algo importante. Es permanecer a una familia, ¿no? Era la permanencia en una familia, dice. En este mismo caso, era la familia de la fe. Entonces, por eso se llamaban hermanos. Decían hermanos, se dicen hermanos, nosotros no somos hermanos y tenemos un mismo Padre que es Dios. Entonces también nos podemos considerar hermanos espirituales. Y a un hermano espiritual de Pablo, por ende, profesaba, por ende, la escritura profesaba
la misma fe, ¿no? Seguía los mismos pasos de Pablo. Y era, ¿qué? Un colaborador. Y colaborador significa que la persona ayudaba a Pablo, pero no recibe, ¿qué? Remuneración. Él colaboraba, pero no era remunerado. Una persona no era remunerada. Eso es cuando una persona significa que es colaborador. Cuando uno colabora, es que no recibe una remuneración por ese trabajo, por lo que hacía Epafrodito. Entonces era considerado un colaborador de Dios, un colaborador más de Pablo, ¿verdad? Entonces, él estuvo enfermo a causa de su servicio a Dios, a causa de la obra de Dios le había ocasionado un problema de salud. Y humanamente muchas veces nuestra vida naturalmente es frágil mientras estemos en esta tierra. Nos enfermamos, no queremos. Y hay una enfermedad que es la angustia del alma, la angustia que sufrimos cuando tenemos los problemas, cuando tenemos las aflicciones, cuando tenemos muchas dificultades. Eso genera en nuestro corazón angustia, la angustia está muy relacionada con la tristeza. Hoy también se vincula mucho con ¿qué? Con el estrés famoso, que muchas veces son lo que se denominan las enfermedades psicosomáticas famosas. ¿Qué significa esa palabra rara? Que en realidad es nuestra mente traslada enfermedad al cuerpo, vamos a decir así, hablando criollamente, y nuestro cuerpo se enferma y no se sabe por qué. Se está bien de salud, humanamente te hacen análisis y no tienes nada, sin embargo sientes dolor por todo el cuerpo. Y eso a veces son enfermedades psicosomáticas, que en nuestro cuerpo se van sintiendo, que se va trasladando a nuestro cuerpo, y la angustia es una de ellas, y provoca todo ese estrés constante en la vida, en nuestro diario vivir, ¿verdad? Constantemente estamos sufriendo, ¿verdad? Ese tipo de circunstancias difíciles, problemas graves, problemas de mediano porte. Bueno, todo eso se va acumulando y, en cierta manera, ¿viste? Se angustiaron, hubo angustia, congoja, aflicción. Eso es lo que genera muchas veces el estrés de nuestro día a día, nuestro trabajo, las relaciones humanas. Es muy difícil y complicado hoy en día, ¿verdad? El trabajo, el estudio, bueno, una acumulación de cosas, una presión, se transforma en una olla a presión que muchas veces es difícil de controlar y difícil de manejar. Si no estamos en el Señor, si no estamos firmes en lo que Dios anhela, en lo que Dios desea, en su palabra, firmes en los conceptos de Dios, en su palabra, en lo que Él demanda, nuestra vida empieza a flaquear y empieza a generarnos problemas y problemas graves. Y la angustia es tratada en la Biblia de varias maneras. Es tratada de un punto de vista interesante. Estuve haciendo y les voy a compartir ese punto de vista un poco, la angustia de los hombres de Dios, que la perspectiva es la siguiente. Yo extraje de la Escritura tres tipos de angustia. Que tres tipos de angustias existen. Una generada entre las personas por causa del pecado, otras generadas dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo de Israel, por el pecado, ¿verdad? La angustia que tenía el pueblo de Dios por el pecado. La otra angustia, las últimas dos son por pecados, pero uno a índole familiar y otro a índole pueblo de Dios. Y ahora más o menos la voy a mencionar por arriba. Y voy a leer allí en Génesis 42, 21. Escuchen bien. Dice lo siguiente, no precisa que lo busque, hermano, yo se lo leo. Dicen, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. A ver si alguien se acuerda de quiénes son estas palabras, ¿se acuerdan? De los hermanos de José, muy bien, Sarita, muy bien, excelente. De los hermanos de José, porque lo habían entregado. ¿Se acuerdan que lo entregaron, lo vendieron al hermano? Y a estas palabras son cuando los hermanos están frente a José en Egipto.
Y José los confronta con esa realidad. Entonces, en ese momento se retraen al momento que lo vendieron y les pesa en el corazón haberlo hecho. Y les entra una angustia en su corazón. Les entra angustia en el corazón. Viste, yo les rogué, les decía que no lo entregaran al hermano, que no lo vendieran al hermano. Y les entra una congoja y una angustia en el corazón, ¿no? Es cuando tienen un sentimiento de culpa personal y esa angustia en su corazón. Y esa angustia entró ¿por qué? Por haber hecho lo que no conviene delante de Dios. Es cierto, había un propósito en eso, pero no lo vamos a, no voy a, pero el corazón se angustió en ese momento. Después la historia sabemos cómo termina. Pero existe una angustia cuando se hacemos, y fue un pecado de familia, pecado entre la familia de José, que le entregaron y se angustió el corazón, se entristeció por esa causa, ¿verdad? Cuando no se hace la voluntad de Dios, eso queda y se transforma en angustia y culpa. Ahora bien, esta era la de entre familia. Ahora vamos a ver otra de las angustias en el corazón. Dice allí, en Jueces 16:16. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. A ver, ¿alguien que se acuerda de esas palabras? Puede ser, perfecto. Un 10, tiene un 10 ahorita. Cuando de Dalila, sabemos que Sansón, no lo voy a victificar, mi esposa, no voy a victificar a Sansón, no lo voy a... Mi señora, pobrecito Sansón. No, él hizo lo que le agradaba a Dios. Y que andaba, recuerdan que, con muchas chicas, y llevaba una vida muy desordenada, y era un siervo de Dios, ¿verdad? Y Dalila lo trabajó tanto en su cabeza. Mira lo que aconteció, ¿no? Dice que fue reducida, dice. Su alma fue reducida a mortal angustia. O sea que estaba triste al deseo de la muerte, triste. Y eso es angustia. La angustia provoca también en cada individuo el deseo de morir. Es una característica también en la psicología. También se considera que la angustia, cuando es tan profunda, se llega hasta el punto de recibir. Llegó hasta el punto esa angustia que Sansón revela el secreto, ¿se acuerda? De las trenzas, que era donde radicaba el secreto de... En realidad no radicaba en las trenzas, sino radicaba en la obediencia que Dios, que él tenía a Dios a no revelar su secreto. Pero él terminó revelándolo. Esa alma se redujo a tal punto que perdió el vínculo con Dios. Fue tanto y jugar con el poder de Dios que terminó desobedeciendo a Dios, terminó cayendo en desobediencia plena en el acto y cayendo y perdiendo los ojos. ¿Se acuerdan que los filisteos, no? El filisteo después que se cortó las trenzas, lo redujeron, el poder, perdió el poder y quedó, y lo tuvieron con los ojos, le sacaron los ojos y lo tuvieron moliendo como un animal y burlándose de él durante mucho tiempo. Eso es lo que hace el enemigo si nosotros no estamos atentos. Nos sacan los ojos y nos transforma en esclavos de sus deseos. La angustia es profunda en nuestro corazón cuando no obedecemos a nuestro Dios, cuando no hacemos su voluntad, cuando desobedecemos a nuestro Dios, cuando nuestro Dios no nos perdemos el interés de agradar a Dios, cuando nos abandonamos a nuestros deseos y a nuestras pasiones, perdemos los ojos, así como Sansón tuvo el triste final. Él, vamos a decir, criollamente hablando, se lo buscó. Dios no deseaba eso para él, nunca lo deseó. Y a veces Dios no desea para nosotros. A Sansón se le apresuró el juicio, ¿verdad? Por todo, y vemos mayoría todo lo que aconteció. No me voy a extender tanto en eso, pero la angustia es un mal de nuestro corazón y de nuestra mente, está relacionado a nuestra mente y corazón. Y para cerrar, el otro caso de angustia está relacionado con el poder, con el pueblo de Israel y con Dios en sí mismo, todo el pueblo de Israel. Y ellos,
mencionan una frase en el cual cuando se están arrepintiendo de haber desobedecido a Dios, y decía, dice la frase, decía, y se multiplica, dice, su fruto para los reyes que han puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Ellos habían perdido su relación con Dios, pero en esta frase están arrepintiéndose y mencionaban lo que pasaba. Reyes foráneos, reyes fuera del pueblo de Israel, gobernaban Israel con esclavitud, con servidumbre. Entonces ellos reconocieron que llevaban postrados y estaban en angustia, porque el enemigo de Israel había tomado todo Israel y ellos estaban arrepintiéndose y pidiendo que Dios hiciera la justicia que siempre les hizo, hermanos, que siempre les ha guardado y todavía los guarda. A pesar de su desobediencia, a pesar de que ellos no tienen una relación viva con Dios, todavía Dios es misericordioso para con ellos. Y la angustia ha ocasionado cuando ellos desobedecen a Dios, cuando ellos desobedecieron y no querían seguir el camino de Dios, bueno, tenían siempre consecuencias no gratas para ese pueblo. Si venimos y nos miramos nosotros mismos, y me miro yo, dice que el burro, el primero, miramos a nosotros mismos, cuántas veces también somos tercos a lo que Dios nos habla, cuántas veces nuestra mente, nuestros deseos, nuestras pasiones nos traicionan y perdemos el blanco, o sea, el propósito que Dios quiere para nuestra vida. Dios anhela en nuestra vida ser nuestra guía, ser nuestro ayudador, ser nuestro consolador, ser el que tome las riendas de nuestra vida y nos ayude a caminar por buenos pastos, ¿no? Como dice el Salmo, Salmo 23, ¿no? Él desea lo mejor para nuestra vida. Busquemos de Él, anhelemos, ¿no? Y la angustia es un elemento profundo que nos puede marcar, y nos puede marcar mucho, y nos puede destrozar la vida si no tenemos en cuenta eso que es importante. ¿Qué dice Jesús a todo esto sobre la angustia? Él no lo menciona tanto como angustia, pero lo menciona así como aflicción, que está relacionada también, está de la mano. Aflicción y angustia son hermanas que caminan de la mano y que hacen mucho daño. Allí en Juan 16, 33 dice la Escritura, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús, ¿no?, dijo que tendríamos aflicción. Y vaya que sí aflicción. El Juan declaraba, ¿no? Así en la Escritura dice, pero estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz, ¿no? La confianza en Jesús, colocar en las manos del Señor, colocarnos en las manos de Jesús trae paz, pero en el mundo tendremos aflicción, ¿no? Pablo en Romanos 8:1 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ya en aquellos tiempos, duros tiempos para la iglesia, con la persecución encima, con los problemas encima, con todo lo que englobaba las circunstancias de ese mundo, sí tendrían aflicción, hermano. Tendrían persecución del pueblo, problemas con los judíos que no los querían, problemas con los romanos que pensaban que adoraban un rey que va a sustituir al rey, el concepto que tenían, ¿no? Pero les alentaba, muchachos, bueno, esas aflicciones pasarán y la gloria venidera que Dios desea, esa es la mejor, esa es la esperanza
que tienen que tener. En Jesús, en Él hay paz, pero en este mundo la aflicción estará siempre presente. No nos podemos, no podemos confiar en este mundo, sino confiar en aquel que venció al mundo, que le dio. ¿Cómo lo venció? Dándonos la oportunidad de la salvación, dándonos la oportunidad de fortalecer nuestro interior, fortalecer nuestro corazón, para que cuando vengan las aflicciones, para cuando tengan los problemas, ¿no? Como el soldado, ¿no? Cuando vengan las dificultades, nuestro corazón esté firme, ¿no? Estad firmes, como dice allí en Efesios capítulo 6, ¿no? Habla, pero cuando tengamos que resistir en el día malo, estad firme. Cuando venga el día malo, estemos firmes, confiando en aquel que siempre tiene una salida y siempre tiene una solución. Siempre tiene la salida. Él es Dios, hay que confiar en ese Dios eterno. El salmista, David, habla mucho de la aflicción, habla mucho de la angustia, ¿verdad? Y en el Salmo 31 nos dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se ha consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Eso implica que cuando estamos angustiados, nos afecta todo. Cuando se dice consumido de tristeza mis ojos, yo creo que no habla de los ojos naturales, habla de los ojos espirituales. Que cuando estamos angustiados, perdemos esa relación con Dios, ya no le buscamos de la misma manera. Ya nos pesa venir a la iglesia, ya nos pesa inclinarnos a orar, nos pesa acercarnos a Él. Nos pesa, es una pesada carga y perdemos nuestros ojos espirituales, perdemos nuestra relación con Dios. Quiere decir con eso. No estoy hablando de nuestra salvación, hermano, estoy hablando de nuestra relación con Dios a veces. Perdemos, hermano, cuando nuestros ojos, dice, se han consumido de tristeza mis ojos, o sea, la tristeza y la angustia es tan profunda que no se puede relacionar con Dios, no puede buscar a Dios, dice. Mi alma también, el alma, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que vimos, está, como se dice, está como estancado, como trabado, como un nudo que está difícil de desatar, dice. Y mi cuerpo, todo, o sea, todo, dice, estoy en angustia y se han consumido. ¿Qué significa? Que no tiene fuerza para seguir adelante, ¿no? El salmista continúa, toma esa expresión como que está en el pozo, como que está en el pozo, ¿no? En la circunstancia, le está costando salir. Es un auto que ha quedado en un pozo y no puede salir. Le cuesta salir. Le está costando salir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que haremos? Solo en Él está la fortaleza. Solo en Él, solo en Jesús. No es fácil cuando las circunstancias nos rodean, cuando los enemigos nos rodean. Los enemigos de la salud, los enemigos de la angustia invaden nuestro corazón. Es difícil, es cuesta arriba. Pero hay un Dios que está presente y siempre no podemos perder de vista. No lo podemos perder de vista, no podemos perder nuestra vista espiritual. Porque si el enemigo nos saca la fe, quedamos a la deriva, hermanos. Quedamos a la deriva y no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir. Continúa el salmista y dice lo siguiente en el 86:7. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Y el Salmo 121 dice, a Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Hay mucho más, hermano, mucho más pasajes, pero me gustó este. En el día de mi angustia te llamaré. Y a Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Él responde, hermano. Cuando ese poquito de fe, que apenas muchas veces, que el fosforito parece que se apaga, que está ahí. El Señor responde, el Señor
vela por ti. El Señor quiere guardarte, el Señor quiere ser tu guardador. Jehová es tu guardador, ¿se acuerda el Salmo? A tu sombra, a tu mano derecha. Ni el sol no te fatigará, de día ni la noche, ni la luna, ni la noche, bueno, ni la luna de noche. No, estaba haciendo el Salmo 121, ¿no? Que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová guardará tu alma, tu salida, tu entrada, desde ahora y para siempre. Esa es la frase, esa frase que me gusta más, hermano, de esa. Y para siempre, y para siempre. Él es nuestro guardador. Es una canción, hermano. No sé si la cantábamos a veces, pero acá a veces creo que se cantaba a veces. No me voy a extender mucho, hermano. Ya estoy casi por terminar. Pero quiero leer, para finalizar, bien sencillo, hermano. Quiero leer Pedro y vamos a cerrar en este pensamiento. Primera de Pedro 4, del 15 al 19. Dice lo siguiente la escritura para cerrar. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio de Dios, que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Para cerrar el pensamiento, hermanos, sabemos que Pablo y Epafrodito son siervos de Dios. Epafrodito, como dije, no escribió un libro, no salió en las primeras páginas del diario, pero sí salió como un colaborador fiel de Dios, un colaborador que estuvo a punto de morir, que estuvo a punto de entregar su vida por el Señor. No dice las circunstancias como fueron, pero no importa. Dios dice que le regaló la vida a Epafrodito para no sumarle tristeza a Pablo, él estaba enfermo, decía, porque hacía tristeza sobre tristeza, no. Dice, Dios sanó a Epafrodito, le dio la oportunidad de seguir sirviendo al Señor. Y fue a ver a los filipenses, porque en esa época no había WhatsApp, y los filipenses no tenían certeza si Epafrodito estaba en buena salud. Y entonces se los mandó como premio para decir, acá está, si sigue sirviendo a Dios, está presente todavía sobre esta tierra, y es un fiel colaborador mío. Trátenlo de la mejor manera, trátenlo bien, trátenlo como un siervo de Dios que se merece. Acá somos el pueblo de Dios, estamos hoy, en muchos años han pasado de esto, pero quedó registrado, para que nosotros tomemos ejemplo que entre nosotros tenemos que tratarnos como Dios manda. Tenemos que honrar, como dice la Escritura, honrar a los que honran, honrar a los que nos ministran, honrar a quienes nos ministran con la música, que nos ministran con la palabra, que cada día estoy seguro que estamos en sus oraciones constantemente, recordando, Mengano tiene problemas, Sultano tiene problemas, Seclano tiene problemas, ¿qué podemos hacer? Y creo que como iglesia muchas veces tenemos que mirarnos a nosotros mismos y autocriticarnos, decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo como siervo de Dios? ¿Qué estoy haciendo yo como hija de Dios? ¿Qué estoy haciendo yo para que su obra crezca? Siempre podemos meditar, pensar, analizarnos y apuntar al crecimiento, apuntar a crecer como Dios quiere que crezcamos, ¿no? Y que no padezcamos rompiendo las leyes, como acá dicen, ¿no? No, homicida, ladrón, etcétera, malhechor, etcétera, etcétera, no quiero mencionar más, por entretenerse en el ajeno, etcétera. Pero
que podamos ser fiel testigo de Cristo, ¿no? Que si mañana tenemos que padecer, lo hagamos como siervo de Dios y encomendando nuestra alma al fiel Creador, haciendo el bien. Muchas veces vamos a tener que enfrentar gente cruel, gente perversa, gente que no le va a dar una reverenda, como se dice, importancia en lo que tú le hables de Cristo. Porque cuando uno habla del Señor y abre las ventanas de la bendición para alguien, también puede ser rechazado. Y uno que también tiene que tener esa estima alta de que uno está haciendo la voluntad de Dios, como siervo de Dios y como servidores de Dios. Que si padecemos, bueno, para su gloria lo padezcamos. Y en esta época sí que padecían, estaban en persecución, pero ellos no se menguaban, ellos no se achicaron, ellos siempre confiaron en Dios, siempre estuvieron con la fe en ese Creador maravilloso, en ese Dios eterno, en ese Jesús que con los brazos abiertos siempre nos espera para transformar nuestra vida y darnos siempre una nueva oportunidad. Padre bueno, gracias por tu misericordia. Gracias porque muchas veces cuando la angustia nos invade, tú estás, Señor. Gracias porque tú tienes misericordia en nuestra vida y siempre estás presente, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo en la cruz, porque nos da vida y vida en abundancia. Que podamos darte los mejores frutos para tu gloria, Señor. Los mejores frutos, Señor. Ayúdanos a sembrar tu palabra. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos a querer a los hermanos. Ayúdanos a ser siempre sinceros contigo primero, Dios, y después con quienes nos rodean. Que si padezcamos por ti, lo padezcamos con la frente en alto, Señor. Porque somos tus hijos y tus siervos. Y las dificultades muchas veces nos rodean y los problemas nos rodean. Gracias, Padre, por tu palabra que nos infunde aliento y nos da esperanza. Gracias, Padre, por tu pueblo. Bendice a cada uno de los hermanos. Bendíceles, Señor. Y que puedan cada día ser fieles testimonios de ti, Señor, y tu palabra. Gracias, Padre, por todas las cosas que tú nos das cada día. Desde la salud, desde el pan, desde la familia, desde todo, Señor. Todo es tuyo y todo te pertenece a ti. Gracias, Padre, porque eres real, eres verdadero y siempre nos has amado y nos seguirás amando y nos seguirás perdonando y nos seguirás impulsando a servirte y amarte. En el nombre de Jesús. Amén. Sergio.